Cuando empezó todo este problema de la epidemia frente a COVID, nosotros nos planteamos si podíamos contribuir en algo para hacer una vacuna que fuera un poco diferente a lo que se estaban haciendo en otros grupos. Nuestro pequeño consorcio de desarrollo de vacunas frente a VIH tiene un modelo especial que se llaman vacunas RNA, que son vacunas que son fáciles de fabricar, que son muy estables fuera del organismo y que en poco tiempo podemos tener resultados si estas vacunas pueden funcionar o no. Al final decidimos que nuestra aportación era diferente a lo que se estaba haciendo en el resto del mundo en dos cosas. Primero, aquellas partes del virus que se expresan por parte de la vacuna serán seleccionadas mediante un modelo computacional diferente a lo que se están haciendo en otros grupos. Y segundo, esta vacuna además se coformulará con nanopartículas, de tal manera que la idea sería que dentro del cuerpo llegara a ser más estable y sea capaz de inducir anticuerpos y células de forma más potente. Estos dos motivos son los que al final han hecho que seamos un consorcio en el que participan pues, la Universidad de Barcelona, IDIVAPS, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Pompeu Fabra y el Centro Nacional de Biotecnología. Cada uno tenemos un papel muy determinado, algunos diseñan la vacuna, otros fabrican la vacuna y otros probarán, tanto en modelos animales como en células, si la vacuna funciona. Si vemos que en modelos animales y en células la vacuna funciona, el siguiente paso, que sería en meses, es intentar llegar a poder utilizarla en humanos, en un fase 1, y ver si es capaz de inducir respuestas y la vacuna es segura. Si esto fuera así, pues podríamos llegar a fases posteriores.